Una tarde calurosa en la bulliciosa ciudad, David, un multimillonario con un traje impecable y su maletín bajo el brazo, salió de su oficina tras cerrar uno de los tratos más importantes de su carrera. Las calles estaban llenas de gente apresurada, autos tocando el claxon, y el sol comenzaba a teñir los edificios de un dorado suave. Sin embargo, la tranquilidad de ese momento fue interrumpida abruptamente cuando un ladrón apareció de la nada y le arrebató el maletín con un movimiento ágil. David, sorprendido y paralizado por un segundo, reaccionó instintivamente y comenzó a correr tras el ladrón. El ladrón serpenteaba entre la multitud, aprovechando la indiferencia de los transeúntes, pero David no iba a rendirse. A pesar del sudor que le bajaba por la frente y la presión en su pecho por la carrera, seguía adelante. Fue entonces cuando Lily, una niña de 12 años que vivía en las calles, notó la persecución. Con su instinto afilado por años de sobrevivir en un entorno duro, Lily decidió intervenir, moviéndose entre la multitud con la agilidad de alguien que conocía cada esquina y atajo de la ciudad. Corrió como una sombra tras el ladrón, ganando terreno rápidamente. En un movimiento calculado, logró alcanzarlo y arrebatarle el maletín, pero el peso del maletín la hizo tropezar y caer en medio de la calle, justo cuando un auto se acercaba peligrosamente. El vehículo frenó a último momento, rozando apenas a la pequeña, quien quedó tendida en el pavimento con el maletín aún aferrado a sus manos. David llegó hasta ella, jadeando por el esfuerzo, y sin perder tiempo la llevó a un hospital cercano. Cuando Lily despertó horas más tarde, encontró a David a su lado, agradeciéndole por su valentía y preguntándole qué podía hacer para recompensarla. Pero la respuesta de Lily lo dejó perplejo. No pidió dinero ni objetos materiales, sino algo mucho más profundo. Quería saber qué se sentía tener una familia, aunque fuera solo por un tiempo. David, sin saber qué responder, quedó atrapado en la complejidad de aquella petición inesperada. Sin embargo, decidió darle una oportunidad y la llevó a su hogar, un lugar enorme y lujoso que contrastaba drásticamente con la vida dura que Lily había conocido en las calles. Allí, entre paredes relucientes y muebles impecables, Lily se encontró en un mundo completamente nuevo, pero también tuvo que enfrentarse a la fría mirada de Emma, la esposa de David, quien desde el principio dejó claro que no estaba de acuerdo con la presencia de la niña en la casa. Emma no confiaba en Lily y hacía evidente su desdén cada vez que podía, lo que creaba una atmósfera tensa e incómoda. Sin embargo, con el paso de los días, Lily y David desarrollaron una conexión inesperada, compartiendo conversaciones discretas y momentos tranquilos que poco a poco iban tejiendo un lazo especial. Aún así, algo extraño parecía rondar la casa. Lily empezó a notar el comportamiento sospechoso de Emma, sus miradas furtivas hacia la calle y una inquietud constante, como si ocultara algo. Una noche, Lily decidió seguir a Emma en secreto, y la vio dejar un misterioso paquete en un callejón cercano antes de regresar apresuradamente al hogar. La curiosidad se encendió en Lily, quien se acercó al paquete para descubrir qué contenía, sabiendo que lo que encontrara allí podría cambiarlo todo. Una tarde sofocante en la gran ciudad, el millonario David Ferrer cerró su jornada en su lujosa oficina, satisfecho por haber finalizado una negociación millonaria que le aseguraría una posición aún más dominante en el mercado financiero. El maletín que llevaba en su mano no era solo una muestra de su riqueza, contenía documentos clave para sellar acuerdos y activos invaluables que nadie más debía ver. Confiado y acostumbrado a la seguridad de su entorno, David salió hacia su coche blindado estacionado a unos metros. Pero la rutina se rompió de golpe cuando un hombre encapuchado emergió de entre la multitud, le arrebató el maletín con una precisión milimétrica y desapareció entre la gente. La adrenalina explotó en el pecho de David, quien sin pensarlo se lanzó a perseguir al ladrón, pero pronto descubrió que su cuerpo no era tan ágil como antes. A pesar de sus esfuerzos, los pies se le trababan, su respiración se volvía pesada, y las personas alrededor parecían no notar o no querer involucrarse en la persecución. El ladrón zigzagueaba por las calles como un fantasma, esquivando puestos ambulantes y desapareciendo por estrechos callejones. En cuestión de segundos, parecía que el rastro se perdía, dejando a David jadeando, derrotado, en medio de una acera bulliciosa. Sin embargo, en ese mismo momento, alguien más había presenciado toda la escena. Lily, una niña de 12 años, con el cabello enmarañado y la ropa desgastada, que vivía de lo poco que lograba recolectar en las calles. Ella había aprendido a leer las miradas de las personas y a reaccionar rápido ante cualquier situación, y lo que acababa de ver despertó su curiosidad. Sin dudarlo, decidió intervenir. Lily sabía cómo moverse por la ciudad mejor que nadie. Conocía cada rincón, cada paso subterráneo y cada atajo oculto entre las calles.
Con la agilidad de un gato, comenzó a seguir al ladrón sin ser vista. Lo persiguió con pasos ligeros, mezclándose entre la multitud sin levantar sospechas. El hombre, confiado en que había perdido a David, disminuyó el ritmo y dobló en una esquina poco transitada. Fue en ese momento cuando Lily aprovechó para acercarse silenciosamente. Calculando sus movimientos con precisión, se lanzó hacia él y le arrebató el maletín. La sorpresa hizo que el ladrón tropezara, pero Lily, cargando con el pesado maletín, también perdió el equilibrio y cayó al suelo. Justo en ese instante, un auto apareció a toda velocidad por la calle, frenando en seco a centímetros de la niña, cuyo cuerpo quedó tendido, tembloroso, con el maletín todavía firmemente sujetado entre sus pequeños brazos. David llegó corriendo apenas unos segundos después, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, y vio a Lily en el suelo, sucia, respirando rápido pero sin soltar el maletín, como si fuera lo más valioso del mundo. Sin pensarlo 2 veces, la levantó en brazos y, dejando de lado su enfado y desesperación, la llevó a toda prisa a un hospital cercano. Lily despertó horas más tarde, sintiendo la suavidad de una cama que no conocía y el olor a desinfectante que invadía la habitación. Junto a ella, sentado en una silla de cuero, estaba David, observándola en silencio, con una mezcla de gratitud y curiosidad en su mirada. Cuando David le preguntó qué podía hacer para recompensarla, Lily lo dejó sin palabras con su respuesta. No quería dinero, ni joyas, ni objetos de lujo. Lo único que pidió fue saber cómo se sentía tener una familia, aunque fuera solo por un corto tiempo. David, acostumbrado a que la gente siempre le pidiera cosas materiales, quedó desconcertado por la simplicidad y profundidad de aquella petición. Después de un momento de reflexión, aceptó su pedido. Decidió llevarla a su casa, pensando que unos días bajo su techo serían un gesto suficiente para devolverle el favor. Sin embargo, no imaginaba que esa decisión cambiaría su vida de formas que no podía prever. La mansión de David era un palacio moderno, con ventanales enormes, pisos de mármol y jardines impecables. Al entrar, Lily quedó paralizada por la inmensidad del lugar. Nunca en su vida había visto algo así. Las luces brillaban como estrellas y cada rincón parecía sacado de una revista de lujo. Pero esa bienvenida pronto se tornó fría. Emma, la esposa de David, estaba en la sala, observando la escena con una expresión de desaprobación. Desde el primer momento dejó claro que no quería a Lily en la casa. ¿Una niña de la calle aquí? Esto es una locura, murmuró, lanzándole a David una mirada gélida. A pesar de las quejas de Emma, David decidió que Lily se quedaría, aunque fuera por unos días. Los primeros días fueron tensos. Lily trataba de pasar desapercibida, moviéndose por la casa con cuidado de no molestar a Emma, pero siempre sentía su mirada escrutadora siguiéndola. Sin embargo, poco a poco, comenzó a construir una conexión con David. Él la llevaba al jardín y le contaba historias de su juventud, compartiendo pequeños momentos que hacían que la coraza emocional del millonario comenzara a desmoronarse. Lily, con su mirada inocente pero perspicaz, lograba sacar a la superficie sentimientos que David creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Mientras tanto, Lily no podía ignorar la extraña atmósfera que envolvía a Emma. Había algo en su comportamiento que no encajaba. Emma siempre parecía nerviosa, mirando constantemente por la ventana y saliendo de la casa en horarios extraños. Una noche, cuando todos dormían, Lily decidió seguirla en secreto. La vio salir por la puerta trasera y caminar rápidamente hacia un callejón cercano. Desde la sombra de un poste de luz, Lily observó cómo Emma dejaba un paquete pequeño en un rincón oscuro y miraba a su alrededor, asegurándose de que nadie la viera antes de regresar apresurada a casa. La curiosidad ardía en el pecho de Lily. Algo no estaba bien, y ella lo sabía. Al día siguiente, cuando David salió temprano para una reunión, Lily decidió investigar. Aprovechando un momento en que Emma estaba distraída, se escapó de la casa y corrió hacia el callejón donde había visto dejar el misterioso paquete. Al encontrarlo, se dio cuenta de que estaba envuelto cuidadosamente, como si contuviera algo importante. Con las manos temblorosas, lo abrió y descubrió dentro un conjunto de documentos. Documentos que llevaban el nombre de David y que, sorprendentemente, coincidían con algunos de los que le había dado por robados. Lily no podía creer lo que veía. Emma estaba involucrada en algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. Sin entender del todo las implicaciones, pero sabiendo que debía actuar rápido, Lily guardó los documentos y corrió de regreso a la casa. A partir de ese momento, la historia dio un giro inesperado.
Lily tenía en sus manos información clave, pero revelar lo que había descubierto significaría enfrentar a Emma y posiblemente romper la aparente estabilidad de la familia. Sabía que necesitaba confiar en David, pero temía cómo él reaccionaría ante una traición de esa magnitud. La niña, atrapada entre la lealtad y el miedo, pasó horas en su habitación, dándole vueltas al dilema que tenía delante. Cada minuto que pasaba, la tensión aumentaba, como si el tiempo estuviera a punto de agotarse y la verdad no pudiera esperar más. David, un hombre cuyo éxito empresarial lo había llevado a la cima, se encontraba ahora enfrentando un problema que el dinero no podía resolver. Su maletín con documentos ultraconfidenciales, necesarios para cerrar varios acuerdos internacionales, había sido robado en plena luz del día. La angustia y la desesperación lo inundaron mientras veía cómo el ladrón se esfumaba entre la multitud, dejándolo impotente. Su vida había sido una larga carrera por acumular poder y control, pero ese día todo parecía salirse de sus manos en cuestión de segundos. Corrió con todas sus fuerzas, pero sus pulmones ardían y sus piernas pesadas no le permitían alcanzar al hombre que huía con su fortuna hecha papeles. En medio de la persecución frustrada, apareció una niña que parecía salida de las grietas invisibles de la ciudad. Lily, pequeña, delgada y con el rostro sucio por el polvo de las calles, había aprendido a sobrevivir en ese mundo hostil con la astucia de alguien que ha vivido más de lo que aparenta su edad. Desde la esquina de una tienda abandonada, había presenciado toda la escena. Vio al millonario desesperado y, sobre todo, al ladrón que corría con una sonrisa de victoria. Sin pensarlo dos veces, Lily decidió seguirlo, no tanto por el deseo de ayudar a David, sino porque su intuición le decía que aquello podría ser importante, quizás incluso una oportunidad para cambiar su propia suerte. Lily corrió como una sombra, pegada a las paredes, escondiéndose tras contenedores y esquivando a los transeúntes que la miraban sin verla, como si fuera parte del paisaje urbano. El ladrón, confiado en que había escapado sin ser seguido, aminoró el paso y se adentró en una serie de callejones que solo los más desesperados conocían. La niña lo siguió, siempre manteniéndose a una distancia prudente, hasta que vio cómo el hombre se detuvo para revisar el contenido del maletín bajo una luz tenue. Aprovechando el momento de distracción, Lily se lanzó hacia adelante con una rapidez sorprendente, arrebatando el maletín de las manos del ladrón y emprendiendo una nueva carrera, esta vez hacia el lado contrario. El hombre reaccionó con furia, gritando insultos y corriendo tras ella, pero Lily conocía las calles como la palma de su mano. Corrió por pasadizos estrechos, trepó cercas oxidadas y atravesó patios llenos de chatarra. Sus pies, descalzos y acostumbrados al asfalto caliente, la llevaban más rápido de lo que el ladrón podía seguirla. Sin embargo, el maletín era pesado, y el esfuerzo comenzó a pasarle factura. En un momento de distracción, tropezó y cayó de bruces al suelo, con el maletín firmemente sujeto entre sus manos. Cuando levantó la vista, un auto apareció de la nada, frenando en seco a pocos centímetros de ella. David salió del coche casi sin aliento, sus ojos se encontraron con los de la pequeña, que aún temblaba pero no soltaba el maletín. Algo en esa mirada inocente y desafiante a la vez lo conmovió. En lugar de reprocharle por haber tomado el maletín sin permiso, la levantó con cuidado, consciente de que aquella niña le había salvado de una catástrofe. La llevó rápidamente al hospital más cercano, donde los médicos la atendieron mientras él esperaba ansioso en la sala. Horas más tarde, cuando Lily despertó, se encontró con el rostro de David, que la observaba con una mezcla de gratitud y curiosidad. «¿Qué puedo hacer por ti?», le preguntó, esperando que la niña le pidiera dinero o algún objeto de valor. Pero la respuesta de Lily lo dejó sin palabras. «Quiero saber cómo es tener una familia, aunque sea por un tiempo». David quedó impactado. Nadie le había hecho una petición así antes. Acostumbrado a resolver problemas con cheques y transferencias, esta solicitud tocó una fibra que él mismo desconocía que tenía. Decidió llevar a Lily a su casa, pensando que unos días serían suficientes para cumplir el deseo de la niña. Sin embargo, la llegada de Lily a su hogar no fue bien recibida por todos. Emma, la esposa de David, mostró desde el primer momento su rechazo. «¿Qué hace una niña de la calle en nuestra casa?», le preguntó con tono cortante, cruzándose de brazos en la entrada de su imponente mansión. Pero David, por primera vez en mucho tiempo, tomó una decisión basada en algo más que conveniencia y negocios. Insistió en que Lily se quedaría, al menos por unos días. Los primeros días fueron incómodos. Emma evitaba a Lily y hacía comentarios hirientes cada vez que tenía la oportunidad, dejándole claro que no era bienvenida. A pesar de ello, Lily trataba de ser invisible,
moviéndose en silencio por la casa y ayudando lo que podía, limpiando platos o recogiendo juguetes olvidados. Con el tiempo, la relación entre David y Lily comenzó a fortalecerse. Él, que nunca había tenido hijos, disfrutaba de los momentos que compartían juntos en el jardín, enseñándole sobre las plantas que cultivaba como hobby. Lily, por su parte, se sentía más segura con cada día que pasaba, aunque siempre tenía la sensación de que Emma escondía algo. Una noche, mientras todos dormían, Lily vio a Emma salir de la casa sigilosamente. La curiosidad fue más fuerte que el miedo, así que decidió seguirla. Desde las sombras, observó cómo Emma dejaba un paquete en un callejón cercano y regresaba apresuradamente a la casa. Al día siguiente, Lily volvió al callejón y encontró el paquete. Lo abrió con cuidado y descubrió que contenía documentos con el nombre de David. Eran los mismos que habían sido robados del maletín. El corazón de Lily se aceleró al darse cuenta de lo que esto significaba. Emma estaba involucrada en el robo. Sin saber cómo manejar la situación, la niña guardó los documentos y regresó a la casa, sintiendo que llevaba un secreto que podría destruir todo lo que había conocido en esos días. David, el magnate de la industria tecnológica, había vivido siempre rodeado de lujos y poder, acostumbrado a que cada obstáculo en su vida pudiera resolverse con dinero o influencia. Pero ese día, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Caminaba hacia una importante reunión en la que consolidaría una de las adquisiciones más importantes de su carrera cuando un desconocido lo interceptó en medio de la calle y le arrebató su maletín. Dentro de ese maletín no solo había contratos valorados en millones, sino también documentos con información confidencial que, en las manos equivocadas, podrían causar el colapso de varias de sus empresas. El impacto fue tan repentino que, por primera vez en años, sintió el miedo recorrerle la espalda. No podía permitir que esos documentos se perdieran. Sin pensarlo dos veces, comenzó a correr tras el ladrón, empujando a la gente que se interponía en su camino, pero sus movimientos torpes y la confusión de la calle jugaban en su contra. El hombre desapareció entre los callejones de la ciudad como una sombra. Frustrado y jadeando, David estaba al borde de la desesperación. Era un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, y el hecho de que alguien le hubiera robado delante de todos lo dejaba completamente impotente. Mientras buscaba alguna señal del ladrón entre la multitud, una niña pequeña y desaliñada lo observaba desde la esquina de una tienda de conveniencia cerrada. Lily tenía apenas 10 años, pero la vida en las calles la había obligado a desarrollar una agudeza que pocos adultos poseían. Para ella, sobrevivir cada día requería prestar atención a los detalles y saber cuándo actuar. Había visto toda la escena desde lejos. El ladrón, el hombre de traje caro y, sobre todo, la desesperación en los ojos de David. Sin que él lo supiera, había tomado una decisión crucial en ese momento: ayudarlo. No por bondad ni altruismo, sino porque intuía que algo en esa situación podría cambiar su destino. Lily se lanzó en una persecución silenciosa. Sabía que en su mundo, las oportunidades eran efímeras, y esta podría ser su única ocasión para hacer algo importante. Sin emitir un solo ruido, siguió al ladrón, siempre manteniéndose lo suficientemente cerca como para no perderlo de vista, pero lo suficientemente lejos para no ser detectada. El hombre corría con menos prisa al creer que había escapado sin problemas, y tras varios minutos de zigzaguear por callejones y mercados callejeros, se detuvo en un patio abandonado para revisar su botín. La pequeña lo observó desde detrás de un contenedor oxidado, esperando el momento justo para actuar. Cuando el ladrón dejó el maletín en el suelo por un instante para encender un cigarrillo, Lily se lanzó sobre él como una ráfaga. Con una agilidad impresionante, agarró el maletín y salió disparada en dirección contraria, sintiendo como la adrenalina bombeaba en su pecho. El ladrón, sorprendido al principio, reaccionó rápidamente y comenzó a perseguirla, lanzando maldiciones al viento. Pero Lily conocía cada rincón de la ciudad como si fuera su patio de juegos. Corrió por pasadizos estrechos que solo los más audaces se atrevían a cruzar, trepó cercas y saltó sobre pilas de basura con la precisión de alguien que había hecho esto toda su vida. Aún así, el maletín era pesado, y su cuerpo menudo empezaba a resentir el esfuerzo. Sintiendo el peligro cada vez más cerca, se metió en un túnel estrecho y oscuro que terminaba en una avenida concurrida. Justo cuando el ladrón estaba a punto de alcanzarla, un auto negro apareció de la nada y frenó bruscamente frente a ella. La puerta del conductor se abrió, y para su sorpresa, era David quien bajaba apresuradamente. David, al verla ahí, con el maletín en sus pequeñas manos, sintió una mezcla de alivio y asombro.
¿Estás bien?, le preguntó con voz entrecortada. Lily, aún sin aliento, asintió y le entregó el maletín sin decir una palabra. Sin pensarlo 2 veces, David la subió al auto, dándose cuenta de que esa niña le había devuelto algo más que papeles. Le había devuelto una oportunidad. Decidió llevarla al hospital para asegurarse de que estuviera bien, pero durante el trayecto sintió una extraña conexión con ella. Había algo en la mirada de Lily que le recordaba su propia infancia, los momentos en los que también se había sentido solo y desamparado antes de construir su imperio. Horas más tarde, después de asegurarse de que Lily no tenía heridas graves, David se quedó sentado junto a su cama en la sala de emergencias, observando cómo dormía. Cuando la niña despertó, lo miró con curiosidad, como si tratara de descifrar quién era ese hombre que la había ayudado sin pedir nada a cambio. ¿Qué puedo hacer por ti?, le preguntó David, esperando que la respuesta fuera pedir dinero o alguna recompensa. Pero la petición de Lily fue completamente inesperada. Quiero saber cómo es tener una familia, aunque sea por un tiempo. Esa simple frase atravesó las barreras emocionales de David como una flecha. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que ni su fortuna ni su éxito habían podido darle: empatía. David decidió llevar a Lily a su casa, una mansión enorme ubicada en las afueras de la ciudad, pensando que solo sería por unos días. Sin embargo, la llegada de la niña desencadenó tensiones inesperadas. Emma, su esposa, no ocultó su incomodidad desde el primer momento. ¿Qué hace una niña de la calle aquí?, preguntó con frialdad, cruzando los brazos y lanzando una mirada de desaprobación hacia Lily. A pesar de las quejas de Emma, David fue firme en su decisión. Sabía que debía algo más a esa pequeña que simplemente un agradecimiento pasajero. Durante los días siguientes, Lily trató de adaptarse a su nuevo entorno. A pesar de las miradas despectivas de Emma, la niña se esforzaba por no ser una carga. Ayudaba con las tareas del hogar, limpiando en silencio y organizando cosas que ni siquiera eran su responsabilidad. Con el tiempo, David y Lily comenzaron a forjar una conexión especial. Él le enseñaba cosas simples como cuidar el jardín o cocinar platos básicos, cosas que ella nunca había tenido la oportunidad de aprender. Sin embargo, Emma permanecía distante, observando desde la distancia con desconfianza. Lily sentía que había algo más detrás de la actitud de Emma, como si la presencia de la niña fuera una amenaza para ella. Esa sensación se hizo más fuerte una noche en la que vio a Emma salir sigilosamente de la casa y caminar hacia un callejón cercano. Intrigada, Lily decidió seguirla. Oculta entre las sombras, observó cómo Emma dejaba un sobre grueso detrás de un contenedor de basura y se alejaba rápidamente. Cuando la niña se acercó al lugar y abrió el sobre, descubrió algo que la dejó sin aliento. Eran los mismos documentos robados del maletín de David. El corazón de Lily latía con fuerza mientras procesaba lo que acababa de descubrir. Emma estaba involucrada en el robo. ¿Pero por qué? ¿Y qué haría ahora que sabía la verdad? Guardó los documentos y regresó a la mansión, sintiendo que cargaba con un secreto que podría destruir todo lo que había conocido en esos días. Sabía que revelar la verdad pondría en peligro su lugar en la casa, pero también entendía que no podía quedarse callada. Lily pasó toda la noche en vela, pensando en las implicaciones de lo que había descubierto. Sabía que tenía en sus manos la clave para desenmascarar a Emma y salvar a David de un desastre, pero también era consciente de que si actuaba sin cuidado, podría perder la confianza del único adulto que le había brindado una oportunidad. Temía que, si le contaba a David la verdad, él no le creería y la echaría de su vida para siempre. Con el primer rayo de sol filtrándose por la ventana, decidió que no podía quedarse callada. Tenía que actuar con valentía, incluso si eso significaba enfrentarse a Emma cara a cara. Lily esperó hasta que David bajó al comedor para desayunar, todavía ajeno al caos que se avecinaba. Se acercó a él con los documentos en la mano, pero antes de que pudiera hablar, Emma apareció de repente en la habitación, su rostro tenso al notar los papeles en las manos de la niña. «¿Qué haces con eso?», espetó Emma, lanzando una mirada fulminante hacia Lily, quien se encogió ligeramente pero no retrocedió. David frunció el ceño, sin entender del todo lo que ocurría, pero la expresión nerviosa de su esposa lo alertó de que algo no estaba bien. «David», dijo Lily con voz firme pero temblorosa, «encontré estos documentos donde Emma los dejó anoche. Ella estuvo involucrada en el robo de tu maletín». Emma intentó interrumpir, pero la pequeña alzó la voz con una determinación sorprendente. «La vi con mis propios ojos. Dejó un sobre con estos papeles en un callejón. No sé por qué lo hizo,
pero sé que tienes que saber la verdad. El rostro de David se endureció, sus ojos oscuros se clavaron en Emma, esperando una explicación que nunca llegó. En lugar de negarlo, su esposa cruzó los brazos y le devolvió una mirada desafiante. «David, no entiendes nada», dijo Emma finalmente, rompiendo el incómodo silencio. «Esto era necesario. Tus socios te estaban llevando directo a la ruina. Quería que esos documentos cayeran en las manos adecuadas para protegerte, aunque no lo veas ahora». David quedó paralizado por un momento, abrumado por la traición y la fría manipulación de su esposa. «¿Protegerme?», murmuró con incredulidad. «¿Robar y poner en riesgo toda mi empresa era protegerme? Emma, lo que hiciste no tiene perdón». Emma dio un paso atrás, consciente de que había perdido toda posibilidad de justificar sus acciones. «Todo lo hice por nosotros», insistió con desesperación, pero David ya no la escuchaba. Se levantó lentamente de su asiento, tomó los documentos y miró a Lily con una mezcla de gratitud y tristeza. «Gracias por tu valentía», le dijo, y aunque su voz era baja, estaba cargada de sinceridad. «Tú me salvaste hoy». Luego, sin volver a mirar a su esposa, David le pidió que se fuera de la casa. Emma, furiosa y derrotada, tomó sus cosas y se marchó sin decir una palabra más. Después de que Emma se fue, la mansión quedó en silencio, como si una tormenta hubiera pasado por ella y dejado una paz extraña en su estela. David y Lily se sentaron juntos en la sala, cada uno sumido en sus pensamientos. «¿Y ahora qué harás?», le preguntó Lily tímidamente, sintiendo que su tiempo en ese lugar se agotaba. David sonrió, una sonrisa sincera que llevaba años sin mostrar. «Creo que la pregunta es, ¿qué haremos nosotros?», respondió, tomando la pequeña mano de la niña con afecto. En los días que siguieron, David decidió no solo agradecerle a Lily por su ayuda, sino darle un hogar de verdad. La inscribió en la escuela, le compró ropa nueva y comenzó a pasar tiempo con ella, enseñándole no solo sobre negocios, sino sobre la importancia de confiar y ser honesto. La niña, que había pasado toda su vida sola y sin rumbo, ahora sentía por primera vez que pertenecía a algún lugar. Con el paso del tiempo, David y Lily formaron una familia inesperada, una familia unida no por lazos de sangre, sino por la confianza y las experiencias compartidas. Aunque los fantasmas del pasado de ambos seguían presentes, aprendieron a enfrentar los desafíos juntos. David comprendió que el verdadero éxito no se medía en contratos o millones, sino en las personas a las que elegía cuidar y proteger. Finalmente, la vida siguió adelante para ambos, y aunque cada uno había llegado desde caminos muy diferentes, habían encontrado en el otro algo que ni el dinero ni las circunstancias podían ofrecer: un hogar de verdad. Fin. Si te gustó esta historia llena de giros inesperados, no olvides darle like y suscribirte a Historias de lo Increíble para más relatos fascinantes. Además, activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias épicas. Nos vemos en la próxima aventura.